dedicado exclusivamente a este instrumento en el que participaron todos los instrumentos árabes y europeos tempranos por alguien que era novato, que no tenía mucha, pero no incompetente. Por ejemplo, la corona no está graduada, y debería estarlo para poder hacer mediciones. En el dorso tenemos el calendario zodiacal con los meses y sus subdivisiones y el zodíaco, de tal manera que si colocáis la regla puedes identificar en qué grado de qué signo estás según el día del mes en el que estés. Una característica curiosa son los nombres, no sé si se puede ver, Mayas, Junias, Julias, que no es, creo que tengo, sí, que no es lo más habitual. Pero lo que dice David King es que sí que tenemos algún otro ejemplo, y él cita un calendario del Gem, es del siglo III, está en Susa, en Túnez, y aparecen los meses, comenzando por marzo, claro, el equinoccio es el primer mes, un calendario en el que septiembre es el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo, y luego enero el undécimo y febrero el duodécimo, evidentemente. Se empieza por el equinoccio. Martias, no sé si se lee, o Mayas para mayo, o alguno más he puesto, Augustas para agosto. Es decir, no es habitual, pero tenemos otros ejemplos y seguramente buscando encontraríamos más. La araña del astrolabio tiene unos cuantos índices para estrellas, pero no parece que quisieran poner los nombres de las estrellas, no se atrevieron. Y en cuanto a la inscripción de los signos del zodíaco, según David King, se hizo un par de siglos después y por alguien incompetente. Sí, por cómo está escrito. Bueno, David King es bastante expeditivo en estas, no se anda con rodeos. Por ejemplo, en Capricornio, las dos primeras letras parecen de otra mano, o Pisces, que ni siquiera pone Pisces, pone Rises, tampoco es algo que hayan encontrado en otras fuentes. Y lo que llama la atención, y David King lo atribuye a un castellano parlante, es que Virgo aparece como Virgo, y que eso implica que quería marcar que la G tiene sonido débil, no fuerte, como si tuviera detrás una E o una I, no Virgo. Y entonces va y pone una U delante de una O, que no tiene mucho sentido. Es decir, hay algunas cosas que no funcionan muy bien. Tiene, como he dicho, dos planchas con grabadas para latitudes en los dos lados, más la de la madre. Y aquí aparece el valor de la latitud. ¿Y alguien me podría decir qué le sugiere esa L y esa V como valor de latitud? No, es el valor para la latitud del lugar en el que está construido. No. Sí, esto es lo que pensamos todos cuando lo vemos, L50V5. Resulta que no, porque lo que han hecho ha sido transcribir el sistema alfanumérico que también existe en árabe y que también hace equivaler a las letras valores numéricos. En realidad, en ese sistema la L vale 30 y la V vale 6. Y la prueba es que aquí tenemos las 12 horas desiguales, el resultado de dividir el arco diurno en 12 partes. Son desiguales porque de un día para otro el día varía, por tanto esas divisiones también variarán. Y tenemos la A para el 1, aquí la B para el 2, la C para el 3, la D para el 4, la E para el 5 y la V para el 6, porque es el sistema alfanumérico árabe, que yo tuve que aprender en hebreo porque no sigue el orden del alfabeto árabe. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, wow, es igual. Son cosas mnemotécnicas. En fin, la lámina, fíjense que aquí no se ha atrevido a trazar más que los paralelos, no las líneas verticales para poder medir arcos de horizonte. Eso sí lo ha hecho en otra lámina y esta es la que siempre ha llamado la atención de los investigadores. ¿Por qué? Porque además de que está trazado todo el sistema de coordenadas, tiene la inscripción, no se ve muy bien, aquí se ve un poco mejor, MA es 41 y la L, otra vez, son 30. 41, 30 funciona bastante bien para Bizancio, para Estambul, funciona bastante bien para Roma, funciona bastante bien para esta parte del mundo. Bueno, Barbastro son 42, Barcelona son 41, o sea, por aquí andamos, ¿sí? Pero pone Roma et Francia y esto es lo que ha
volvió locos al principio a los investigadores. En ese congreso del 93, mi maestro Samso, que de eso sabe, de fuentes árabes, explicó que esto es una transliteración, una transcripción probablemente de Rum, que es el término que usan los árabes para los romanos de Bizancio. Siguieron llamándolos los Rum, porque es el imperio romano de Oriente. Y Franquia es la transcripción del término que se usa para no solo los francos de más allá de los Pirineos, sino para los ifranch, es la palabra árabe para todos los que están al otro lado de la frontera. Son ifranch. Es decir, no es que se volviera loco el constructor, a pesar de que un poco torpe, perdónenme, sí que era, necesitó grabarlo hasta 3 veces para que le quedara a gusto esa línea. Y eso contrasta con los instrumentos árabes y con los europeos que se han conservado. Es decir, era probablemente un novato. Tampoco tienen claro de cómo se hizo, si se construyó sin grabados en Al-Ándalus y se llevó, o se construyó entero en la marca hispánica. El caso es que es un instrumento construido en esta parte del mundo, pero también tiene una lámina para latitudes mucho más altas, que podrían ser para el norte de Francia. Aquí hay una M, una Z y una L, o sea, 47-30, y por el otro lado para 45. Este instrumento se considera auténtico y una auténtica joya, hasta el punto de que la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona es una de las instituciones que lo ha pedido prestado al Instituto del Mundo Árabe para hacer una copia. Y además lo llaman astrolabio de Barcelona. Perdónenme, en fin, es un astrolabio latino. Y ya no les robo más tiempo, me he pasado un poquito, pero es lo que quería contarles. Este instrumento muestra ese interés. Coincidirán conmigo en que de entrada no es fácil entenderlo, mucho menos construirlo. Por tanto, ¿qué mueve a estos religiosos que son hombres cultos, que tienen unos conocimientos y un bagaje importante de la tradición clásica, a interesarse por este tipo de astronomía y matemáticas y geometría que se cultiva al otro lado de la frontera? Esta es la pregunta. Evidentemente porque probablemente les ofrecía unos resultados más ajustados y porque también les ofrecía esa dimensión de la que les hablo, esa capacidad de poner el reloj en hora y de saber el lugar que ocupa tu lugar en el cosmos, de algún modo. Algunas reflexiones y con esto ya acabo. Lo que parece claro es que los reinos cristianos de la península ibérica y sobre todo los pirenaicos, los que están al sur de los Pirineos, son los que ejercen avance. Por tanto, hay una transmisión que no es únicamente teórica, que no es únicamente a través de textos. El objetivo no es copiar literalmente esos textos de una manera erudita, es aplicarlos, es utilizarlos. Y entonces toman los textos, los leen, los entienden y alguien va tomando notas y elabora un resumen o algo que se parece a un resumen. Pero además también es un testimonio de que todavía conocemos muy poco, hay que investigar todavía mucho más respecto a este pasaje de su introducción en Europa, que evidentemente hay
hay diferentes canales, las embajadas, que son la ocasión oportuna para hacer un presente de estas características, pero también los canales monásticos, porque allí hay un interés genuino, porque los utilizan, porque los copian los textos, pero copian los instrumentos, ilustran los textos con imágenes de los instrumentos. Herberto se le atribuye una frase, si non è vero ben trovato, que dice que el astrolabio es un regalo del cielo que sirve para regular la celebración del oficio divino. Recuerden que Herberto llegó a ser papa. Y con esta anécdota, a mí me gustan las anécdotas, está muy en la tradición árabe. Un poco más tarde, en el siglo XII, Abelardo y Eloísa, que tienen una historia fantástica y la pueden encontrar en internet si no les suena, llamaron a su hijo Astrolabio. Bueno, por su naturaleza simbólica, porque representa el universo a escala. Esto es un astrolabio, es una representación matemática, geométrica, científica del universo, de la creación a escala. Y me parece que ya está, no quiero entretenerles más. Si mi maestro lo dice. Bueno, pues muchas gracias, Emilia. A vosotros. Hemos aprendido un montón de algo que, bueno, que no es fácil de asimilar, pero... No. De hecho, hay otra anécdota que se cuenta de que Abderrahman III tenía una esclava muy espabilada que sabía de aritmética y entonces la envió con uno que enseñaba a manejar el astrolabio para que aprendiera y tardó 3 años y era espabilada. Así que en una hora no hay maestro ni alumno que lo domine, pero yo llevo toda la vida, 38 años. Que gracias porque ha sido muy claro, yo creo que sí. Y gracias. No sé si hay alguna pregunta. Dale. Has dicho, evidentemente, estas constelaciones del zodíaco, pero ¿siempre aparecían las mismas estrellas en todos los astrolabios? No. A ver, cada astrónomo elegía sus estrellas. Por eso, el que en ese documento de Ripoll aparezcan esas en concreto con esos valores, indica que lo han tomado de un astrónomo andalusí, en concreto de este. Y después de comparar un montón de manuscritos, encontrar esto debió ser de mucho alivio para el investigador. No, cada astrónomo, además, se construyen astrolabios de muy diferentes tamaños, es decir, los hay pequeños, manejables, transportables, y los hay de gran tamaño. Y sobre todo los que se construyen en Persia son de una belleza, de una exquisitez. Hay astrolabios que tienen la araña, es esta parte móvil, donde están las estrellas, completamente simétrica, pero representando estrellas que no son simétricas. Evidentemente depende del astrónomo, del constructor. Y la verdad es que yo no he trabajado con instrumentos, yo he trabajado con textos, pero normalmente no, cada astrónomo creo que utiliza. Pero hay unas cuantas que sí, suelen ser las más brillantes, que aparecen en casi todos. A esa pregunta no voy a poder responder porque, lamentándolo mucho, yo de historia del arte no, es decir, lo mío son tratados, o sea, claro, yo soy filóloga, yo me he dedicado a trabajar con textos, entonces no te lo sabría decir. Es cuestión de buscarlo, no lo sé. ¿Alguna más? Sí. En la misma línea de la primera pregunta, entiendo que todos los astrolabios se reproducen exclusivamente en el hemisferio norte, no hay
Yo he trabajado, y los astrolabios en general se utilizaron en un momento en el que la geografía se reducía a lo que denominaban el ecúmene, es decir, el cuadrante terrestre habitado, la parte terrestre y hasta el Ecuador, y un poquito más abajo quizá, pero ya está. El hemisferio sur no les interesaba demasiado a nivel práctico. A nivel teórico sí, porque precisamente, ya que me lo pregunta, el tratado que yo estudié como tema de tesis doctoral no es un tratado sobre el astrolabio, es el tratado sobre una lámina, ahora saben lo que es una lámina, de astrolabio, una lámina especial, una lámina que es para todas las latitudes. Es decir, en el caso de que en el astrolabio no haya una lámina para la latitud para la que uno quiere trabajar, pues entonces un astrónomo que además trabajaba en la Mezquita Mayor de Granada, pues diseña una lámina de astrolabio para todas las latitudes. Y allí sí que con el diseño que tenía en la parte central entre el Ecuador y el polo se parecía bastante a este, no sé si se verá. Y con esto decía, mira, esto es el polo norte, tú vas hasta aquí y esto es el Ecuador, ahora vuelve y llegas al polo sur. O sea, tú coges la esfera y si la chafas, con esta representación tienes toda la esfera, pero era un interés más bien teórico, no práctico. No les interesaba especialmente el hemisferio sur. ¿Quién vivía en el hemisferio sur? No trabajaban para el hemisferio sur. Y estos instrumentos no son objetos, para ellos no son objetos de arte únicamente también, sino son instrumentos, pues como ahora el telescopio, son instrumentos para hacerles trabajar y cálculos. Entonces no, hemisferio sur no. ¿Hay alguna pregunta también vía online? ¿De qué material se solían hacer? Buena pregunta, porque eso no me ha dado tiempo a explicarlo. Los que se conservan, yo diría que todos, aparte de ese que les he enseñado en el manuscrito, que es una ilustración, los que se conservan suelen ser metal, latón. Probablemente se construyeron también en metales, en oro, para algún presente especial, pero seguro que se construyeron muchos de este tipo de material, de madera, incluso de papel. Depende del periodo, pero por ejemplo, si en Internet hay un profesor que ha estudiado el tratado de astrolabio de Geoffrey Chaucer, el que escribió los cuentos de Canterbury, que además de eso escribe un tratado de astrolabio para su hijo Luis, que tenía 11 años, es decir, esto lo puede manejar un niño de 11 años. Y en el tratado hay como recortables para poder construirlo en papel. Es decir, que seguramente hubo quien se los fabricó en madera, papel, cartón, pero claro, todos esos no se han conservado. Los que se conservan son los presentes regios en materiales nobles, en bronce, en latón, en materiales de este tipo. Esto no es una pregunta, es un comentario. Me ha parecido una conferencia magnífica. Uy, bueno, pues lo agradezco. Yo, es a lo que yo me he dedicado, quiero decir, durante muchos años, por tanto. La pasión se nota. Es que realmente estudiar estos instrumentos te pone en conexión con otras mentes que se dejaron fascinar también por todo lo que encierra, por todo el potencial que encierra. Y eso hace que, lo que decía, te apasione y no suponga nada más. Bueno, ya está, es que se me enrolló mucho.